Gracias, Señor. Lord, bless us now. Señor, bendícenos ahora. As we come to this lesson, A medida que venimos a esta we lección, bind every hindering force atamos toda fuerza de impedimento and loose the word of God y desatamos la palabra de Dios in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Our lesson, the cross. Nuestra lección, la cruz. We're going to read first of all in James chapter 1, verse 18. Vamos a leer primeramente Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Then in 1 Corinthians chapter 15 and verse 20. Luego, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Now turn back to 1 Corinthians chapter 1, Ahora volvamos a Primera de Corintios capítulo 1 and we're going to read verse 18. y vamos a leer el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Now turn to the book of Colossians chapter 1, verse 20. Vamos al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Then in Matthew chapter 16 and verse 24. Luego Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Now in our lesson last on the subject of revival, En nuestra última lección sobre el tema del avivamiento, we talked about the few that are chosen. hablamos acerca de los pocos que son escogidos. We showed how everyone that's born of God is called to be one of these. Mostramos cómo todo aquel que es llamado de Dios es llamado a ser uno de estos escogidos. And we're talking about that remnant, that vessel through whom God is going to pour himself. Y hablamos también acerca del remanente, esa vasija a través de la cual Dios se va a derramar. And we saw that out of the many that are born, only a few are chosen. Y vimos que de entre los muchos que son llamados, solo pocos son escogidos. And it is they themselves who decide whether to be chosen or not. Y son ellos mismos los que deciden si van a ser elegidos o no. Because most of them, when they count the cost, Porque la mayor parte de ellos, cuando cuentan el costo, they decide it's too much. deciden que es demasiado. Now, in this lesson today, we carry on somewhat of that same thought. Ahora bien, en esta lección vamos a continuar en cierta forma con este pensamiento. You and I, all of us who have been born again, Tú y yo, todos nosotros que hemos nacido de nuevo, are invited to be a part of what the Bible calls the first fruit. somos invitados a ser parte de lo que la Biblia llama las primicias. Now, first fruit is always the sweetest and most tender of all of the fruit. Los primeros frutos siempre son los más dulces y los más tiernos de todos los frutos. That's the reason it was always waved before God, offered to God. Esa es la razón por la cual siempre era ofrecido a Dios. It's the best. Es lo mejor. And in 1 Corinthians 15 and 20, we read that. Y en 1 Corintios 15, 20 hemos leído esto. That Jesus is the first fruit of all who have died. Que Jesús es las primicias de todos los que han muerto. His resurrection says that we will be raised. Su resurrección dice que nosotros seremos levantados. But he is the head of this new race. Pero Él es la cabeza de esta nueva raza. And he's the first fruits from the dead. Y Él, por lo tanto, es las primicias de los muertos. Now we're to follow that. Y nosotros tenemos que seguir esto. The giving of the first fruit in the Old Testament El entregar los primeros frutos en el Antiguo was the Testamento waving of that fruit before God, era el mover ese fruto delante de Dios. and it was always the promise of that which was to come. Y siempre esto indicaba la promesa de aquello que iba a venir. And we know that ultimately that was Christ. Y nosotros sabemos que finalmente eso será Cristo. That is, as they waved those first fruits, Eso quiere decir que mientras ellos ondeaban esos primeros they were frutos, saying there's more coming. estaban indicando y dando a entender que estaba más en camino. And ultimately, the first fruit was Christ. Y finalmente el primer fruto iba a ser Cristo. Now, offering up the sacrifice to wave the first fruit before God Ahora bien, ofreciendo el sacrificio como las primicias delante de Dios, was testimony of the harvest that was to come. esto indicaba un testimonio de que la cosecha estaba por venir. There was much more out there that had to be gathered in. Había mucho más allá que todavía tenía que ser recogido.
sentido. But symbolically, it was talking about Christ. Pero simbólicamente estaba hablando acerca de Cristo. So Paul wrote us and said, Christ was the first fruit. Así que Pablo nos escribe y nos dice, Cristo fue los primeros frutos. Now understand that. He is the first fruit. Entiende eso, Jesucristo es la primicia. Out of that first fruit has come the harvest of all of us that are here in this school. Y de esa primicia es que nosotros, todos los que estamos en esta escuela, hemos venido a ser Out of parte. every truly born again believers come out of that first fruit. Todo creyente en realidad nacido de nuevo de esta primicia. So Christ is the first fruit of all that have been raised from the dead, Así que Jesucristo es la primicia de todos los que han sido levantados de los muertos. and was a type of all that are to come. Y es un tipo también de todo lo que está por venir. That's what the waving of that fruit in the Old Testament symbolized. Eso es lo que simbolizaba el mover estos primeros frutos del Antiguo Testamento. There's going to be a harvest. Habrá una cosecha. There's a lot more to come. Hay mucho más por venir. When Jesus come out of that grave, Cuando Jesús salió de esa tumba, the devil understood that. el diablo lo entendió. He knew now he's not going to just have to deal with one. Él sabía que ahora él no iba a tener que luchar solo con uno, But him coming up out of that grave symbolized that many, many more is to come. sino que al él salir de esa tumba simbolizaba que muchos más estaban por venir. Now the priests of the Old Testament Ahora bien, el sacerdote del Antiguo Testamento had the privilege of eating that first fruit. tenía el privilegio de comer la primicia. Now those of us who take up this privilege Y aquellos de nosotros que tomamos este privilegio, of being that first fruit to be waved, nosotros somos parte de ese privilegio de ser las primicias que vamos a ser movidas, levantadas. that is to go first. Es decir, que vamos a ir primero. Now I want you to understand here, Quiero que entiendan esto acá, hermano. there's been many new beginnings with God, Han habido muchos nuevos comienzos con Dios, but the one beginning was when Christ was raised. pero el comienzo único fue cuando Cristo fue levantado. But all through the history, there's Pero been revivals. a lo largo de toda la historia han habido That avivamientos, church has been raised from the dead. en donde esa iglesia ha sido levantada de entre los muertos. But all through these lessons we've been teaching Pero a lo largo de todas estas lecciones que hemos estado enseñando, that for that to happen, there had to be the first fruit. que para que esto suceda tienen que existir las primicias. Those who would go first, Aquellos que van a ir primero they have to die. tienen que morir. It costs everything. Cuesta todo. So this is where we're at. Así que aquí es donde estamos. We have been invited to be the first fruits of this final harvest of the earth. Hemos sido invitados a ser las primicias de esta cosecha final de la tierra. The first wave must die always. La primera oleada, los primeros frutos siempre tienen que morir. They went out into the fields. Salían a los campos They cut that first fruits to be waved before God. y cortaban esas primicias, esos primeros frutos para ser mecidas delante de Dios. It had to be cut loose from everything. Tenían que ser desatadas y apartadas de todo el resto, It had to die. porque tenían que morir. We who have been invited to this first wave Nosotros que hemos sido invitados a esta primera mecida, have been invited to die. hemos sido invitados, hermanos, a morir. Not to be put in a grave, No a ser puestos en una tumba, but to die to everything else but this harvest. sino más bien para morir a todo el resto fuera de esta cosecha. That we have no other concern for living. Que ya no tengamos más intereses para la vida. The harvest of the earth is ripe, says the Bible. La Biblia dice que la cosecha está lista. We live in that time right now. Y en este momento vivimos en ese tiempo. This is the most spiritual world ever since Noah. Este es el mundo que se ha vuelto más espiritual que nunca antes desde la época de Noé. Never been a time when the occult was more rampant. Nunca hubo una época en la cual lo oculto ocupe tanto lugar en la creación como Nearly el día de hoy. everybody's involved in it. The new age. Casi toda la creación ahora está envuelta en lo que es lo oculto, la They nueva worship era. the earth, Adoran la the tierra, environment. el medio ambiente. I mean, it's a spiritual world. Estoy hablando que esto es un mundo You know espiritual. what that means? ¿Ustedes saben lo que esto significa? Man is right. Que la cosecha está lista. His spirit is open. Su espíritu se ha abierto. When I was a boy, Cuando yo era niño, I grew up part of my life on a farm. yo crecí parte de mi vida en una chacra. We grew cotton.
y sembrábamos algodón. Now, when that cotton was ripe, Cuando el algodón ya estaba listo, that bowl opened up la bola se abría and that cotton was exposed. y el algodón era expuesto. And if we didn't pick it, Y si nosotros no lo the cosechábamos, storm would pick it. la tormenta se lo iba a llevar. And that's the way it is now. Y así es como está la situación ahora. The harvest of the earth is ripe. La cosecha de la tierra está lista. Mankind's spirit is open. La humanidad, el espíritu del hombre está abierto. And we're invited to be the first fruits of that harvest. Y nosotros estamos invitados a ser los primeros frutos de If esta we cosecha. accept the invitation of being first, Si aceptamos la invitación de ser primeros, we shall surely eat of the first fruit. de hecho comeremos y participaremos de los primeros What you frutos. and I taste will be sweeter than what others taste. Lo que tú y yo saboreemos va a ser más dulce que lo que otros But saboreen. we must know Pero nosotros debemos there saber can be no fruit in our life que no podrá haber fruto en nuestra vida until we understand the death of Jesus hasta que entendamos la muerte de Jesús and the death of our own life. y la muerte de nuestra propia vida. There can never be fruit. Nunca podrá haber fruto. Fruit doesn't come out of doing, El fruto no proviene del hacer, it comes out of dying. sino del morir. Except a corn of wheat fall into the ground and die. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, It abides alone. se queda solo. You and I are the seeds of God Tú y yo somos la semilla de that's Dios going to be planted into this harvest. que van a ser plantadas en esta cosecha. You don't plant seed for purification, Ustedes no plantan semillas para purificación, it's for reproduction. sino para la And reproducción. He always plants the best. Y siempre se planta lo mejor. So we must understand the death of Christ and the death of our own life. Así que tenemos que entender la muerte de Cristo y la muerte de nuestras propias vidas. Of all the lessons that we've dealt with concerning revival, De todas las lecciones que hemos hablado acerca del and avivamiento the instrument God will y use, el instrumento que Dios va a usar, this one must register on our heart. este tiene que registrarse en nuestro corazón. Must not be just a thing of the mind. No debe ser algo simplemente de nuestra mente. It must be the heart. Tiene que ser en el corazón. First fruit is produced through the cross of Christ Las primicias son producidas a través de la cruz de Cristo and the wonder of His resurrection. y a causa de su resurrección. So the invitation to be the first fruit Así que la invitación a ser las primicias is an invitation to live the cross, es una invitación a vivir la cruz. to share Christ's glory El hecho de compartir la gloria de Cristo is to share Christ's suffering. es compartir también el sufrimiento de Cristo. 1 Corinthians 1:23 through 25. Primera de Corintios 1, 23 al 25. If we suffer with Him, Si sufrimos con Él, we shall also reign with Him. reinaremos también con Él. It is an invitation to suffer with Christ. Es una invitación a sufrir con Cristo. In the cross, we have everything. En la cruz tenemos todo. That which produces fruit, life out of death. Aquello que produce fruto, la vida de la muerte, That's in the cross. está en la cruz. Jesus had to die. Jesús tuvo que morir. If He hadn't died, there would be no fruit to His life. Si Él no hubiera muerto, no habría habido fruto en su vida. But now that He died Pero ahora, como Él murió and was raised, y fue levantado, we're the fruit of that death. nosotros somos el fruto de su muerte. Intending. That is the way it works. Esa es la forma como funciona, hermano. Everything is in the cross. Todo está en la cruz. That which is wisdom, Aquello que es sabiduría, that which produces power. aquello que produce poder. Matthew 28:18. Mateo 28, 18. All of this is in the cross. Todo esto está en la cruz. That which overcomes the world. Aquello que vence al mundo. See, everything is here in the cross. Todo se encuentra aquí en la cruz. So true revival only comes to people and through people Así que el verdadero avivamiento solo viene al pueblo y a través del pueblo who understand suffering que entiende lo que es el and sufrimiento who are willing to take up that cross. y que está dispuesto a tomar esa cruz. If any man will be my Si disciple, alguno quiere ser mi he discípulo, must first deny en himself, primer lugar tiene que negarse a sí mismo, take up his cross. tomar su cruz. Now, in reviewing, note that we're invited to be those first fruits. Ahora, al repasar esto de que nosotros somos invitados a hacer las primicias, We're invited to eat of that first fruit, estamos invitados a
comer de estas primicias. But we must understand that Old Testament and what it symbolized. Pero también tenemos que entender el Antiguo Testamento, lo que simboliza esto. In the beginning, when the harvest first was ripened, En el principio, cuando la cosecha era recogida, they went into the fields, gathered out the best of the fruit, ellos iban a los campos y tomaban lo mejor del fruto and when they brought it out, they waved that, the priest waved it before the Lord. y lo traían al sacerdote, y el sacerdote mecía estas primicias delante del Señor. It was the best of the harvest. Era lo mejor de la cosecha. It was before God. Era delante de Dios. And it was a testimony that more is coming. Y era un testimonio de que más estaba por venir. In reality, En la realidad, waving these waves of wheat before the Lord, mecer este trigo delante del Señor, they were saying there's more wheat coming. al decir esto, estaban diciendo que más trigo estaba por venir. But also, it was symbolizing that Christ, the first fruit, is coming. Pero al mismo tiempo también simbolizaba que Cristo, las primicias, estaba por venir. And when he stood there, resurrected in the Y garden, cuando él estaba ahí parado, resucitado en el he said, huerto, because I'm alive, él dijo, a causa de que yo everybody vivo, else can be alive. todos pueden vivir. In other words, there's a harvest coming. En otras palabras, la cosecha está viniendo, But it could not come unless he had died. pero no pudo haber venido a menos que él haya muerto. And all the wheat in that field Y todo el trigo en el campo was only there because some wheat died. estaba ahí solo porque un poco de trigo murió y fue sembrado. ¿Entiende? Amen. All right. Amén. If you and I are praying for revival, Si tú y yo estamos orando por avivamiento, you must be sure this will be part of it. tú tienes que estar seguro que esto que estamos hablando va a ser parte. If we rule with him, we will suffer with him. Si queremos reinar con él, también vamos a sufrir con él. If we're to be partakers of that first fruit, Si vamos a ser participantes de las primicias, then we must die. tenemos que morir. We must die to everything Tenemos que morir a todo, except himself. excepto a él mismo. So we come to Luke 22:42. Así que venimos a Lucas capítulo 22, versículo 42. The testimony of Jesus is, not my will, but thine. El testimonio de Jesús es: no se haga mi voluntad sino la tuya. That was the testimony of Jesus. Ese fue el testimonio de Jesús. Not my will, but thy will be done. No se haga mi voluntad sino la tuya. If Christ be not risen, Paul said, Si Cristo no hubiera resucitado, Pablo dice, your faith is vain. tu fe sería vana. But you know, I know, Pero tú sabes y yo sé without death there can be no resurrection. que sin muerte no puede haber resurrección. Hallelujah. Aleluya. In Gethsemane, En el Getsemaní, Jesus was overwhelmed with sorrow. Jesús fue sobrecogido con lamento. We don't know how long that Jesus was in that state. Nosotros no sabemos por cuánto tiempo Jesús estuvo en este estado. Perhaps a long time. Quizás mucho tiempo. The disciples fell asleep. Los discípulos se durmieron. He went through the agony 3 times. Él fue a través de la agonía 3 veces. Now, this was the whole agony. It was, Toda esta agonía quería decir: am I really going to do what the Father wants me to do? ¿en realidad voy a hacer lo que el Padre quiere que yo haga? Am I really going to go to that cross? ¿En realidad voy a ir a esa cruz? Be sure. Estate seguro He knows what the cost is. que Él sabe cuál es el precio. He knows the cross. Él conoce la cruz. He was born to die. Él nació para morir. And 3 times he went through that Y agony. 3 veces Él pasó a través de esta agonía. You and I also have to face our Gethsemane. Y tú y yo también tenemos que afrontar nuestro Getsemaní. If you allow the cross of Christ to work in you, Si tú permites que la cruz de Cristo obre en ti, your soul is going to come to a place where it also is overwhelmed with sorrow. tu alma también va a tener que llegar a un lugar en el cual va a estar sobrecogida con lamento, If you're going to be a part of that chosen few, con dolor. Si es que tú vas a ser parte de estos pocos escogidos, you're going to come to a place, to a decision, vas a llegar a un lugar, a una decisión, where it's going to cost you everything to obey. en donde te va a costar todo el obedecer. You have to mentally give everything up. Tú tienes que literalmente dar todo. That doesn't mean always that it all goes, Eso no quiere decir que all goes. they're all taken away.
Abraham gave up Isaac literally, although he got to keep him. Esto quiere decir que no todo Dios te lo va a quitar, como por ejemplo Abraham cuando dio a Isaac, él lo entregó, pero sin embargo él después lo retuvo, porque Dios se lo entregó. But till Abraham came to that place, Pero hasta que Abraham llegara a este lugar, God could never allow him to be what he was going to be. Dios nunca iba a permitir que él fuera lo que él fue. But once he mentally, Pero una vez que él mentalmente Isaac up, entregó a Isaac, literally going to plunge the knife into him, iba a clavar el cuchillo literalmente. God stopped him. Entonces Dios lo detuvo. And when the old man stood up, Y cuando este anciano se puso en pie, God said to him, I know I can trust you. Dios le dijo, yo sé que puedo confiar en ti. And he said, if you can count the stars, Y le dijo, si tú pudieras contar las estrellas, then you'll know what I'm going to do with you. sabrás qué cosa yo voy a hacer contigo. He literally had to come to that everything was given up. Él literalmente tuvo que llegar al punto de entregarlo todo. So you and I, if we're going to be a part of that company, Así que tú y yo, si vamos a ser parte de esto, then we're going to have to come to that place nosotros tendremos que llegar a ese lugar and make a decision y tomar una decisión that nothing is as important to me que nada es tan importante para mí as being this vessel for God. como lo es ser esta vasija para He Dios. said, if you love houses, lands, husbands, wives, children more than me, Él dijo, si ustedes aman casas, esposas, familia, hijos, terrenos más que a mí, then you're not worthy of me. entonces no son dignos de mí. If you save this life, Si ustedes salvan esta vida, then you're going to lose my life. entonces perderán mi vida. That is his word to us. Esa es su palabra a nosotros. We too must face our Gethsemane. Nosotros también tenemos que afrontar nuestro Getsemaní. That's how God invites us to make him known in this world. Así es como Dios nos invita a hacernos conocidos en este mundo. We literally come to live the cross. Literalmente venimos a vivir la cruz. What does that mean? ¿Qué significa What eso? does it mean to live the cross? ¿Qué significa vivir la cruz? It is to press on in death Quiere decir afirmarse en la muerte until this resurrection. hasta que venga la resurrección. Life comes out of death. La vida proviene de la muerte. 2 Corinthians 4:12. Segunda de Corintios 4:12. You press on to God Presionar y continuar en la muerte till every other ambition is gone. hasta que toda otra ambición se haya And you're ido raised up y tú eres levantado to really see all of this as God sees it. para poder ver que todo esto es lo que Dios busca. Jesus' goal was to die. La meta de Jesús era morir. When he said, not my will but thine, Cuando Él dijo, no sea mi voluntad sino la tuya, the center of that was Calvary. el centro de esto era el Calvario. He was born to die. Él nació para morir. The Bible said he was slain before the foundation of the world. La Biblia dice que Él fue inmolado antes de la fundación del From the mundo. moment he was born, Desde el momento en que Él nació, he was born to die. Él nació para morir. For that reason he came. Por esa razón Él vino. I have the sentence of death upon me. Yo tengo la sentencia de muerte sobre mí. I broke the law. Yo he quebrantado la The law ley. said we had to die. La ley decía que yo tenía que morir. So Jesus came and died in our place. Así que Jesús vino y murió en nuestro lugar. That day his friends begged him not to go to Jerusalem. Ese día sus amigos le rogaron a que no vaya a Jerusalén. They knew that Herod wanted to kill him, Ellos sabían que Herodes quería matarlo, but his answer to the pleas of those that loved him, pero su respuesta al ruego de aquellos que le amaban go tell that fox, talking about Herod, fue: vayan y díganle a esa zorra, hablando sobre Herodes, that I'll cast out demons, que voy a echar fuera demonios and on the third day I'll reach my goal. y al tercer día alcanzaré mi meta. And he said, and the third day I'll reach my goal, Y el tercer día llegaré a mi meta. and in any case I'll keep going today and tomorrow and the next day, Y en cualquiera que sea la situación, yo voy a continuar hoy, mañana y el siguiente día. for surely no prophet can die outside of Jerusalem. Porque de cierto, ningún profeta puede morir fuera de Jerusalén. That's Luke 13:32. Esto está en Lucas 13:32. So what is his goal? Entonces, ¿cuál fue su meta? To die. Morir. He said, I'll reach my goal. Él dijo, voy a alcanzar mi meta. He said, no prophet can die outside of Él Jerusalem. dice, ningún profeta puede morir fuera de Jerusalén. So all through his life, Así que a lo largo de toda su vida, he was moving toward one end, death. él estaba moviéndose hacia un fin, la muerte. He was living for and through the cross all the way through. Él estaba viviendo por y para la cruz a lo largo de toda su vida. His ultimate objective was to die. Su objetivo final y máximo era morir. The resurrection was a father's responsibility. La resurrección era responsabilidad del Padre.
The dying Jesus had to choose. La muerte fue la que Jesús tuvo que elegir. I have authority, he said, to lay down my life. Él dijo, yo tengo autoridad para poner mi vida. He chose to die, Y él eligió morir, but he left the resurrection in the hands of the Father. pero dejó la resurrección en las manos del Padre. He made the choice. Él hizo la elección. Now listen to me. Ahora escúchenme. If you and I will choose the dying, Si tú y yo vamos a elegir el morir, if we'll choose the dying, God will see Dios lo verá. of the resurrection. Dios se encargará de lo que es la The resurrección. signs, the wonder, the power of evangelism Las señales, los prodigios del evangelismo poderoso that we're to bring to the nation are right here. que tenemos que traer a la nación están It aquí. will work. Va a suceder, va a You funcionar. can't through the flesh make it work. Tú no puedes hacer que esto funcione a través de la But carne. if we'll choose the dying, Pero si nosotros elegimos el morir, God is the resurrection. Dios es la resurrección. So the appeal of God Así is que there. la atracción de Dios está ahí. It is in this direction. Está en esta dirección. If you'll die, Si ustedes mueren, He will raise us to this life. Él nos va a resucitar a esta And the vida. outworking of this life is the miracles of God. Y el desarrollo de esta nueva vida son los milagros de Dios. You see, we must believe God. Ustedes ven, nosotros tenemos que creer a He'll Dios. not force you to die, Él no te va a forzar el morir. but if you choose to die Pero si tú eliges morir and leave the resurrection to God, y dejas la resurrección a Dios, we will awake in this power evangelism. despertaremos en este evangelismo poderoso. We're going to turn to Matthew chapter 10 Vamos a ver Mateo capítulo 10. and begin reading verse 32 through Y 39. vamos a comenzar leyendo el versículo 32 al 39. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Now let us say this one more time. Vamos a decir esto una vez más. Jesus chose the dying. Jesús eligió el morir He left the resurrection with the Father. y dejó la resurrección en las manos del Padre. In the resurrection, En la resurrección, He as a man was victorious over everything. Él como hombre fue victorioso sobre todo. Now it is ours to choose the dying Esto quiere decir que ahora es nuestra parte el elegir morir and leave the resurrection to God. y dejar la resurrección en las manos de Dios. That's what we're talking about, living the cross. De eso estamos hablando cuando decimos vivir la cruz. And we'll be raised to this life Y seremos levantados, resucitados en esta vida where the gospel really works. en donde el evangelio en realidad funciona. So this is the appeal of God. Así que esta es la atracción, el llamado de Dios. We read here the things that it costs. Leímos acá lo que cuesta. He talked about your enemies being your own household. Hablaba acerca de los enemigos siendo los de tu propia casa. Daughter against mother. Padre contra madre. You see, there's a fundamental difference Existe una diferencia fundamental between the appeal of a real revival movement entre la atracción de un verdadero movimiento de avivamiento and the appeal of a practical religious organization. y la atracción de una religión, una organización religiosa. The practical organization, La organización práctica, whether it be religious or ya otherwise, sea religiosa o de otra forma, offers opportunity for self-advancement. ofrece oportunidad para el autoprogreso. If you went to work for IBM, Si ustedes quieren trabajar para la empresa IBM, there would be opportunities offered you if you excelled. van a haber oportunidades que se te ofrecen a ti si tú postulas. That is the appeal of the practical organization. Esa es la atracción de una organización práctica. In other words, it appeals to self-interest. En otras palabras, busca el interés propio.
Christianity has reduced itself to this. Y el cristianismo también se ha reducido a sí mismo a esto. Most of the appeals you hear is to greed. La mayor parte de las atracciones que ustedes oyen en el cristianismo es a la codicia. But God's appeal is Pero la atracción de Dios es for you to choose to die. que tú elijas el morir. To all of this A todo esto, of self. al yo, And he'll raise you to himself. y Él entonces te levantará a sí mismo. The appeal of Christianity or the appeal of Christ La atracción del cristianismo o la atracción de Cristo is to those who want to be rid of that unwanted self. es hacia aquellos que quieren deshacerse de ese yo no deseado. It is to those who will choose death and leave that resurrection to God. Es hacia aquellos que van a elegir el morir y dejar la resurrección en manos de Dios. So all mass movements attract and hold their following Así que todo movimiento masivo entonces mantiene su continuación, not because they can satisfy the desire for self-advancement, no a causa de que pueden satisfacer el deseo del progreso propio, but because it can satisfy the passion for self-renunciation. sino que pueden satisfacer la pasión de la autorrenuncia. Because only then can Christ live. Porque entonces cuando uno renuncia a uno mismo es que Cristo puede vivir a través de nosotros. He doesn't come to share his life with our life. Él no vino para compartir su vida con nosotros. He comes to live his life through us. Él vino para vivir su vida a través de The Bible nosotros. said the poor heard him gladly. La Biblia dice que los pobres lo oyeron a Él con gozo. Now people who see their lives spoiled, Ahora bien, las personas que ven su vida arruinada, these people cannot find a worthwhile purpose in self-advancement. esta gente no puede encontrar ningún propósito en el progreso propio. The gospel is so structured El evangelio está tan estructurado, that when it is faithfully preached and presented, el evangelio es tan estructurado que cuando es predicado fielmente, it brings all of us to the place a todos nos trae al lugar where we can see self as it really is. en donde nosotros podemos ver el yo como lo es en realidad. And when you see that, Y cuando tú ves esto, to such people, the prospect of an individual career a tal pueblo el prospecto de una carrera individual cannot stir them to a great effort. no los puede avivar a un mayor esfuerzo. Neither can it bring to them a faith of a single-minded devotion. Tampoco puede traer a ellos una fe o una devoción de una sola meta. Their innermost craving is for a new life, Su clamor más interno es por una vida nueva, a sense of worth given them by identifying with something greater than themselves. un sentido de valor que se les da a ellos al identificarse con algo que es mayor que ellos mismos. So they choose death and leave the resurrection to God. Así que el elegir la muerte y dejar la resurrección en las manos de Dios, Leave it to God. eso es lo que tenemos que hacer, dejarlo en Dios. Bible-centered, spirit-filled church Una iglesia activa, bíblica, llena del Espíritu Santo, centrada en Cristo, will offer the opportunities for both, va a ofrecer las oportunidades para ambos, for being raised into this new life. para ser levantados en esta nueva vida. It is true Es verdad that among the early adherents of a mass movement or revival, que en medio de todo este movimiento masivo de un avivamiento, there are those who are attracted to it for selfish reasons. existen también aquellos que buscan esto para razones propias. Ananias and Sapphira were two of them. Y, por ejemplo, Ananías y Zafira es ejemplo de dos personas que buscaron el avivamiento para satisfacerse ellos mismos. But they were exceptions to the rule. Pero estos fueron excepciones de la regla. What does the Bible say about the rest of them? ¿Qué dice de la Biblia acerca del resto? They sold everything Que vendieron todo and brought the proceeds and laid it at the apostles' feet. y trajeron este dinero y lo dejaron a los pies de los apóstoles. I mean, they gave everything. Yo quiero decir con esto que ellos lo dieron todo. Ananias and Sapphira were exceptions to the rule. Ananías y Zafira fueron excepciones a la regla. But when a movement begins to attract people who are interested in their own careers, Pero cuando un movimiento empieza a atraer gente que solo está interesada en sus propias carreras, it's a real sign that it's past the vigorous stage. es una señal grande que ya pasó su etapa vigorosa. It's no longer any value to God. Ya no tiene valor alguno para Dios. It's no longer engaged in molding a new world. Ya no está unido a poder cambiar el mundo, But its whole effort is to preserve the present. sino que su esfuerzo se convierte ahora en preservar el presente.
It ceases to be a movement, becomes an enterprise. Cesa de ser un movimiento y se convierte en una corporación. The more posts and offices that movements have to hand out, the more inferior the stuff becomes. Cuanto más oficinas y profesiones un movimiento tiene que dar, más inferior se convierte este movimiento. When this happens, the mission of the movement is done for. It's over with. Cuando esto sucede, la misión del movimiento ya se acabó. So faith in God Así que la fe en Dios and His kingdom y en su reino must fill the vacuum created by our lost faith in ourselves. tiene que llenar el vacío creado por una fe perdida en nosotros mismos. The cross will bring us to the end of ourselves. La cruz nos va a traer al final de nosotros mismos. And it is there that God can resurrect us Y es ahí donde Dios nos puede resucitar into this new life and new hope of the gospel. a esta nueva vida y nueva esperanza del Evangelio. So the less justified a man or woman is Así que cuan menos justificado sea un hombre o una mujer in claiming excellence for themselves, al proclamar excelencia para ellos mismos, then the more ready we are to claim excellence for God and for the purpose of God. más listos estamos entonces a proclamar la excelencia para Dios. Then we realize that our worth is connected with that cause. Entonces nos damos cuenta que nuestro valor está conectado directamente con la causa. Now, the burning conviction that we have a holy duty toward others La convicción ardiente de que tenemos una labor santa hacia otros is the driving force of a truly revived church. es la fuerza de una iglesia verdaderamente avivada. And when you take away that conviction, Y cuando tú quitas esta convicción, that we're not here, when you lose the conviction that we're here cuando tú pierdes la convicción de que ya no estamos acá for others, por causa de otros, that God may live through us, para que Dios viva a través de and nosotros, that we're here to give, not to get. y que estamos aquí para dar, no para obtener, When the church loses that conviction, cuando la iglesia pierde esta convicción, when the individual loses that cuando conviction, el individuo pierde esta convicción, then we'll dig trenches, entonces vamos a cavar trincheras. and our whole life will be trying to hold on to the miserable thing that we have. Y toda nuestra vida va a consistir en agarrarnos de todo lo miserable que tenemos. Enlargement only comes by suffering. El ensanchamiento solo viene a través del sufrimiento. The vine will bleed when the husbandman prunes it. Cuando uno cosecha el higo, la higuera sangra, brota savia, ¿no? But the pain of pruning, the end of it, is bigger and better fruit. Pero al final de esta poda, estamos hablando del podar, el producto de esto es un fruto más grande y mejor. So the cross does that, and it does it all the time. Así que la cruz hace esto y lo hace todo el tiempo. If Augustine bears fruit, Si Agustín da fruto, God will purge him, Dios lo va a podar that he can get more out of it. para que pueda obtener más de él. And it is this suffering Y es este sufrimiento that produces this life. el que produce la vida. And if we're not willing for that, Y si no estamos dispuestos a esto, and we're not talking about being sick, y no estamos hablando acerca de enfermarse, we're talking about everything isn't going to be like we want it all the time, estamos hablando acerca de que no todo va a salir como hemos planeado, but we're dead to that anyway. pero estamos muertos a todo de todas formas. One of the most potent attractions and appeal is the gospel. Una de las atracciones más potentes del Evangelio Is its offering of a substitute for the individual self. es el ofrecimiento de un sustituto para el yo individual. When our individual interests and prospects do not seem worth living for, Cuando nuestros prospectos e intereses individuales parecen como que ya no vale la pena vivir por ellos, then we're in a desperate need of something apart from ourselves to live for. entonces estamos en una necesidad desesperada de algo fuera de nosotros mismos por lo cual vivir. And the gospel in its truest sense Y- gives every human that hope. Y el Evangelio en su sentido más verdadero da a todo ser humano esta esperanza. So when you have a society Así que cuando tú tienes una sociedad that is ripened for the appeal of God, que está lista para la atracción de Dios,
it's ripe for everything else. está lista también para todo el resto. That's the reason the New Age is so prosperous in this Esa es world. la razón por la cual la nueva era y todos los movimientos ocultos son tan Devil prósperos. worship is on the rise. La adoración al diablo está al máximo ahora. There's a great surge of Islam worldwide Existe una gran búsqueda de los musulmanes en todo el mundo. because the individual is opened up looking for something worthwhile for his life. Porque el individuo se ha abierto buscando algo mayor que él por lo cual vivir. If we'll reach him with the gospel, Y si los alcanzamos con el evangelio, we'll save him. los salvaremos. All forms of self-dedication, devotion, Todas las formas de la dedicación propia, de la devoción, loyalty, and surrender lealtad y rendición, is in essence a clinging to something which will give meaning to life. es en esencia una declaración de rendirse a algo que dé un significado a la vida. Therefore, the embracing of a substitute will be extravagant and extreme. Por lo tanto, el recibir un sustituto va a ser extravagante y extremo. You look at the people who get into these cults. Por ejemplo, vean a la gente que se mete en las sectas. They're extremists. Son extremistas. We rode on a plane with a young lady who is maybe 20 years old, Viajamos en un avión con una chica que quizás tenía 20 años, converted to Mormonism. que había sido convertida al mormonismo. They sent her out for 2 years La enviaron por 2 años to ride a bicycle and spread that. a viajar y montar su bicicleta para esparcir el mormonismo. And talking with her and telling her how false that was. Y yo hablando con ella, diciéndole cuán falso era eso. She was greatly disturbed, Ella fue muy interrumpida, muy molestada. but she accepted that with a passion. Sin embargo, lo aceptó con pasión. It'll always be so. Y siempre será así. We can have qualified faith in ourselves, Podemos tener una fe calificada en nosotros mismos, but the faith we have in God pero la fe que tenemos en Dios must be extravagant and uncompromising. tiene que ser extravagante y sin compromisos. That whatever it costs, we will do what He De says. tal forma que cualquiera que sea el precio, nosotros hagamos lo que Él dice. A substitute embraced in moderation Un sustituto puesto en moderación cannot supplant the self we want to crucify. no puede reemplazar el yo que queremos crucificar. That's the reason people who try to live in the world and for Christ too Esa es la razón por la cual la gente que quiere vivir en el mundo y también en Cristo are the most miserable of all people. son los más miserables de todos. They're not happy with Christianity, No están alegres, contentos con el and they're cristianismo, not happy with the world ni tampoco están contentos con el mundo, because they're in the middle of it. porque están en el medio. But those people who embrace this with everything, Pero aquellas personas que abrazan esto con todo, I can tell you, in His presence there is fullness of yo les puedo decir, en su presencia hay plenitud de When gozo. we give ourselves to Him totally, Cuando nos entregamos a Él totalmente, no reservation, sin reservas, we embrace it completely. abrazamos esto completamente. We cannot be sure that we have something worth living for No podemos estar seguros que tengamos algo por lo cual vale la pena vivir, unless we're ready to die for a it. menos que estemos dispuestos a morir por ello. Amen. Amén. The readiness to die is evident to ourselves and to others La disponibilidad a morir es evidente para nosotros mismos y para otros, that this indeed is the way. que este de hecho es el camino. You know, when we come to that point Cuando llegamos a este punto and we see the purpose of God, y vemos el propósito de Dios, we may have come from fine surroundings, quizás hemos venido de trasfondos muy bonitos, everything pretty well in place, quizás todo ordenado, muy lindo, but God is sending us maybe to the village up here where there's nothing. pero quizás Dios nos envía a un pueblo donde no hay nada. Then that's death is taking place, Y entonces ahí se lleva a cabo la muerte. but that's where real joy is. Pero ahí es donde se encuentra el verdadero gozo, True joy, true peace. verdadero gozo, verdadera paz. There is none anywhere else. Y no hay esto en ningún otro lugar. You can't embrace anything half-heartedly. Tú puedes abrazar cualquier otra cosa, pero nunca llegarás a esto. It's said of those early apostles, Se dice de estos discípulos they primitivos loved not their lives unto death. que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No man, no woman is truly free Ningún hombre, ninguna mujer es verdaderamente libre until they're freed from the bondage of fear and death. hasta que sean libres de la atadura del miedo a la muerte. So the most likely converts to a move of God Así que los convertidos más posibles a un movimiento de Dios is to those
that have reached the place in life son aquellos que han alcanzado este lugar en la vida, that they do not see life worth living. en donde vean que la vida no vale la pena vivir. The greatest death rate among young people in the world is suicide. La causa de muerte en la mayor parte de los jóvenes es el suicidio. They don't perceive life worthwhile. Ellos creen que no vale la pena vivir. That opens them up to us for an opportunity unbounded. Eso los abre a ellos, nos abre a nosotros una oportunidad sin límites para con ellos. We can get to them with the gospel. Si pudiéramos alcanzarlos con el And evangelio give them a hope, something. y darles una esperanza, algo. This is worth your life. Esto vale la pena You morir. can give your life to Tú them. puedes dar tu vida por esto. Then we'll not only save their souls, we'll save them from suicide. Entonces no solamente salvaremos sus almas, sino que los salvaremos del suicidio también. The discarded and the rejected Los descartados y rechazados are often the raw material for a mighty sweeping move of God. frecuentemente son la mejor materia prima para un gran mover de Dios. The stone the builder rejected becomes the corner. Dice, la piedra que rechazaron los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Becomes the cornerstone of a new move Viene a of ser la God. piedra del ángulo de un nuevo mover de Dios. There's a much greater possibility Hay una posibilidad mayor of a worldwide revival breaking out de un avivamiento en toda la tierra, in one of these villages up here en uno de estos pequeños pueblos por acá, that it is among the affluent of this world, que lo que hay en los lugares más conocidos de esta tierra. because they're looking for something Porque ellos están buscando algo worth to give their life for. por lo cual valga la pena morir. It was not the irony of history No fue la ironía de la historia that the undesirables in the countries of Europe que los no deseados en los países de Europa crossed an ocean to build a new world on this continent. cruzaron todo un océano para edificar un nuevo mundo en este continente americano. Only they could do that. Y solo ellos pudieron hacerlo. So God's appeal to us is, Así que la atracción de Dios a nosotros es: come to me, ven a mí, give me your life. dame tu vida. He says if you save it, Él dice, si tú la you salvas, will lose it. la vas a perder. But if you lose that life in me, Pero si tú pierdes esa vida en mí, you'll save it in eternal life. tú la salvarás en vida eterna. There has to come this dissatisfaction. Tiene que venir esta insatisfacción. There has to be that extravagant faith in God, Tiene que venir esa fe extravagante en Dios, so that I reach a place para que yo llegue al lugar that I'm willing to sacrifice myself and whatever I desire en donde for His cause. yo esté dispuesto a sacrificarme a mí mismo y cualquier cosa que yo sea y tenga por su causa. God give us such people here, Dios nos da ese tipo de gente acá. and we can shake the earth with the gospel of Christ. Dios, danos ese tipo de gente y podremos sacudir este mundo con el Evangelio. People who love not Gente que menosprecie their lives sus vidas unto death. hasta la muerte. Hallelujah. Aleluya. Let us stand. Vamos a ponernos de pie, hermano. Let's praise here today. Vamos a alabar al Señor. Glory to God. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Oh, Make gracias, me Señor. that man, that woman, Hazme ese hombre, esa mujer, that's Señor, willing to give all, que esté dispuesto a dar todo that this gospel may be preached. para que este evangelio sea predicado. I give myself, Lord, to you. Yo me entrego a mí mismo a ti, Señor. Use me, Úsame, burn me, quémame, freeze me, congélame. whatever you desire. Lo que quieras hacer conmigo, hazlo. Make my life count for you. Solo haz a mi vida de valor para ti. Amen. Amén. Hallelujah, hallelujah. Aleluya.